vamos a ver calor y temperatura. Veamos calor y temperaturas. Son dos cosas totalmente diferentes. La temperatura es una forma objetiva, dice, de medir, ¿sí? O de expresar lo que se llama estado térmico de un cuerpo, o sea, una sensación. La temperatura no es un flujo de energía como lo es el calor, sino que es una forma de medir. ¿Cuánto mide? 37, 38, 39, 100, 200, 150. Pero esos valores, ¿son valores sacados de dónde? ¿Son valores reales? ¿Por qué un cuerpo tiene 37 grados y otro tiene 38? ¿Qué significa el 37, 38? O los grados Fahrenheit, los 76, o los grados Kelvin, 398. ¿A qué se refiere con todo eso? Bueno, es una forma comparativa, es una forma de asignarle valores para que yo pueda expresar y tener una referencia con la cual me pueda basar. Sin embargo, el calor es una cantidad de energía. El calor es una energía que se transmite, que se transfiere. Es una energía que se transfiere de un cuerpo de alta energía térmica a un cuerpo de baja energía térmica. O sea que, al igual que ocurre en química, es a favor de gradiente, es como de mayor concentración a menor concentración. Es exactamente igual. Se produce un flujo. Este flujo es el calor. Este calor es una cantidad de energía. Y si esa energía, ¿en qué unidades lo voy a medir? En joules, igual que medíamos cualquier otro tipo de energía, mecánica, cinética, potencial, la energía que sea, ¿no? Siempre lo medíamos en joules. Entonces, el trabajo también. Entonces, nosotros medimos todo en joules. Si el calor es una energía, también se mide en joules. Lo que pasa que en lo que es calor, estamos acostumbrados a trabajar en otro tipo de sistema que no es el MKS. Y generalmente trabajamos con calorimetrías, que acá abajo tienen las unidades y la conversión. Cuando yo trabajo en MKS, porque para llegar a los joules voy a trabajar en MKS, ¿sí? Eso lo tengo que después convertir, si quiero trabajarlo en calorías, a través de esta conversión. Una caloría equivale a 4,186 joules. A partir de esta conversión, ¿sí? Puedo realizar cualquier cambio de unidades entre calorías y joules. La energía interna, el calor, la energía térmica, ¿es lo mismo? No. La energía interna es toda la energía que tiene, ¿sí?, un átomo o una molécula. Es toda su energía. Incluye la térmica y la de enlace. ¿Y a qué se refiere con la de enlace? A todas esas energías que tienen por estar entrelazadas unas moléculas con otras. Ustedes vieron uniones intermoleculares y uniones intramoleculares. ¿Qué son las uniones intermoleculares? Son las uniones a partir de las cuales yo puedo establecer mi relación con otras moléculas en diferentes estados. Hay algunas que son más fuertes y otras que son más débiles. ¿Se acuerdan? Lo que eran las fuerzas de London, las fuente de hidrógeno, perdón. Entonces, las fuentes de hidrógeno son las más fuertes que nosotros tenemos. Y después tenemos las otras que son más débiles. Pero estas uniones sirven, por ejemplo, 2 moléculas de agua o 3 moléculas de agua o el agua en sí, tiene este tipo de uniones de puente hidrógeno que hacen que las moléculas tengan una adherencia entre ellas. Pero después están las intramoleculares. ¿Y qué son las intramoleculares? Las que me conforman la molécula. Las que me dicen que los átomos se unen para dar una molécula. La unión de esos átomos covalentes, covalentes simples, negativas, esas son las uniones intramoleculares. Por otro lado, tenemos las iónicas que no forman moléculas, sino redes de iones, ¿sí?, que tienen estas uniones entre los iones, que también son uniones muy fuertes. ¿Está bien? A partir de este tipo de uniones, nosotros vamos a tener los 3 estados de agregación de la materia: el líquido, el sólido y el gaseoso, ¿sí? Que ahora después vamos a ver bien cómo están relacionadas estas uniones intermoleculares en los estados de la materia. ¿Qué es un termómetro? Y bueno, es un dispositivo que sirve para medir la temperatura. ¿En qué se basan los termómetros? Bueno, se basan en varios principios. Nosotros hoy vamos a ver también dilatación térmica.
¿Qué es la dilatación térmica? Cómo contraen o dilatan los materiales de acuerdo a la cantidad de calor que ellos puedan absorber. O sea, nosotros vamos a relacionarlo con la temperatura, porque con la temperatura es esta sensación que van a tener, este estado objetivo que van a tener para describir cuánta energía por ahí pudieron haber tomado. O sea, va a haber una relación entre la composición del material y las diferencias o las variaciones de temperatura para poder establecer los materiales cuánta energía absorben o liberan. Entonces ustedes acá arriba tienen un termómetro, ¿no? Y dice, bueno, a ver, si está cerca de los 0, por abajo de los 0, estoy congelado. Arriba de los 0, entre los 0 y los 100, estoy en estado líquido, acá ya está calentito y acá está súper recontracaliente. Pero esas son sensaciones. Y cuando nosotros vemos, o sea, ¿qué nos pasa a nosotros en verano? Sale el noticiero y dice, 40 grados de sensación térmica. Nosotros decimos, ay, con razón, es terrible. 40 grados, te está dando un parámetro, algo que vos podés relacionar, ¿sí? Eso es la temperatura. Por un lado tenemos los de mercurio y alcohol. ¿Qué usan estos? La dilatación del estado líquido. Después tenemos los bimetálicos. ¿Qué usan los bimetálicos? La dilatación, ¿sí?, de los metales. ¿Por qué bimetálicos? Ahora después vamos a ver. Porque los metales, según la composición del metal, tienen diferentes coeficientes de dilatación. O sea, que a un mismo delta T, algunos, ¿sí?, pueden dilatar más y otros menos. Entonces se basa en eso y utiliza dos metales para poder hacer esta espiral que ustedes ven ahí, y que esta espiral si dilata, el espiral aumenta, con lo cual la aguja se mueve, obviamente está calibrado, y si el metal condensa, iba a decir, bueno, sí, se enfría, ¿sí?, reduce su dilatación y entonces este espiral se hace más pequeño y esta aguja se mueve en sentido antihorario. Entonces, estos dos metales logran hacer entre ellos una dilatación y una reducción de su tamaño como para poder mostrar calibradamente la temperatura a la cual se encuentran. Y después tenemos el otro que tiene que ver con la dilatación del gas. O sea que fíjense que estos tres trabajan con los métodos de dilatación. Obviamente hay muchos más. En física 2 veremos algunos que trabajan con resistencias, ¿sí?, y otros con conductividad eléctrica. Hay diferentes tipos que van a trabajar en temperaturas muy, muy altas, porque obviamente yo voy a elegir el tipo de termómetro adecuado según a las temperaturas que necesite trabajar. Por ejemplo, ustedes ahora han visto muchísimo con el tema del COVID que se habló de los termómetros infrarrojos y de radiación. Estos dos termómetros que son a distancia para no tocar a la gente debido al contagio que puede generar el COVID, lo que hace es medir las temperaturas a una cierta distancia del objeto, en este caso de las personas. Bueno, pero eso nosotros en alimentos los usamos muchos, por ejemplo, porque los que hacen monitoreos o auditorías es una forma rápida de constatar. O si yo quiero saber si se llegó en una cierta comida a una temperatura adecuada, directamente con un disparo puedo saber si ese guiso o lo que sea que esté haciendo llega a esa temperatura. O si voy a una cámara frigorífica y quiero saber si la media res que está colgando está a la temperatura que debe estar, directamente con un disparo lo logro. ¿Está bien? Entonces, esos termómetros trabajan a distancia, son infrarrojos o son de radiación. Son dos tipos diferentes. Los vamos a ver el año que viene, ese tipo de termómetros, cuando veamos óptica. Bien, escalas termométricas. 3 escalas termométricas. ¿Por qué usamos los grados Celsius? Y bueno, simplemente porque Celsius decidió, por eso hoy decíamos que son subjetivas las temperaturas, no es algo objetivo. No es que cuando yo hiervo el agua está a 100 grados. No, alguien dijo que eran 100 grados, pues le puso un valor. Pero no es que son 100 grados porque sí o sí el calor me está denotando esa temperatura. No, porque
yo puedo usar la temperatura que quiera y mi escala. Lo que pasa es que a modo internacional se tuvo que establecer un parámetro común para todos, porque si no yo estoy hablando en grados Verónica y otro está hablando en grados Juan y el otro habla en grados, no sé, Analía. ¿Y cómo hacemos para unificar criterios? Bueno, esa unificación de criterios es justamente trabajar con las mismas graduaciones para que todos podamos hablar el mismo idioma, si no, no podemos hacer comparaciones. Entonces, Celsius, ¿qué hizo? Dijo, bueno, ¿saben qué? Yo voy a agarrar el estado de agregación del agua. Entonces agarró el agua y dijo, ¿el agua qué tiene? Estado sólido, líquido y gaseoso. Pero existen dos puntos particulares en los cuales hay un cambio de estado. El primer cambio de estado, si voy desde el hielo al gas, es el sólido líquido. Y ese cambio de estado ocurre a una temperatura constante. Durante los cambios de estado no hay variación de temperatura. Eso quiere decir que se produce un equilibrio entre el sólido y el líquido, ¿sí? Que hace que la temperatura sea siempre constante a lo largo de la transformación de sólido a líquido, líquido a sólido, hasta que el 100% de lo que era sólido esté en líquido o en estado reverso, que el 100% de lo que era líquido esté en estado sólido. Recién ahí se modifica la temperatura, pero durante los cambios de estado no hay modificación de temperatura. Esto después lo vamos a ver en unas gráficas. Entonces dijo, bueno, si en este cambio de estado no hay modificación de temperatura, le asigno arbitrariamente a este cambio de estado el valor de 0 grados Celsius. Y al otro cambio de estado que se produce líquido gaseoso, 100 grados Celsius. Entonces, ¿qué hizo? Manejó una escala directa, una escala lineal entre 0 y 100. Y a partir de ahí fue haciendo toda su escala, ¿sí? Entonces yo sé que 0 grados Celsius es el cambio de estado del agua entre sólido y líquido a una presión atmosférica de una atmósfera y que 100 grados centígrados es el cambio de estado del agua desde líquido a gaseoso a una atmósfera, sometido a una atmósfera. Entonces utiliza estos dos puntos para hacer su escala. Es arbitrario. ¿Se entiende? Alguien dijo, esto es así. Si alguien tiene dudas, o me habla, que no hay ningún problema, o por chat me van escribiendo. Después vino Fahrenheit, que en esa época no había internet como ahora, entonces no estábamos tan globalizados, tan comunicados, sino que todas las comunicaciones eran a largo tiempo, ¿no? De uno a otro lugar. Y Fahrenheit, que era otro científico, él desarrolló su escala, pero él se basó en otra. Dijo, bueno, el punto de hielo es 32 grados Fahrenheit y el punto de vapor es 212. Pero ¿qué pasó con esta escala? Tiene 180 divisiones, a diferencia de la de Celsius y Kelvin, que son escalas lineales. Esta no es lineal. Entonces, ustedes acá tienen, por ejemplo, la conversión que existe entre temperaturas Fahrenheit, ve que dice TF, y temperaturas en Celsius. O sea que pueden interconvertir los Fahrenheit en Celsius o los Celsius en Fahrenheit simplemente despejando de acá. Y después apareció Kelvin, que Kelvin también hizo una escala lineal, pero Kelvin tomó el 0 en lugar de como la diferencia entre el punto de cambio de estado entre sólido y líquido, lo que es el punto triple. El punto triple es un lugar donde a ciertas temperaturas y presiones coexisten los tres estados de agregación, líquido, sólido y gaseoso. Él estableció ese como su punto cero. Entonces, a partir de toda su escala, llega a que el cambio de estado entre sólido y líquido se da a los 273 grados Kelvin. Pero como también manejó la escala, ¿sí?, lineal, en 100 divisiones más aparece el cambio de estado líquido-gaseoso, o sea, en 373. Entonces, fíjense que los 273 grados Kelvin corresponden a los 0 grados Celsius y que los 373 grados Kelvin corresponden a los 100 grados Celsius. Con lo cual,
habiendo una diferencia también de 100 divisiones, se puede claramente establecer que los grados centígrados son los grados Kelvin menos 273. ¿Lo hacemos redondo? 273,15, no, 273 y listo. ¿Está bien? Trabajemos con el número redondo. Si en algún momento uno precisa más, más definición, más, ser más, no sé la palabra, más exacto, entonces se utilizará el número completo, como nos pasa con la gravedad, que para nosotros, a modo práctico de resolver los ejercicios, lo resolvemos con una gravedad de 10, cuando en realidad es 9,81, bla, 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 y es un número que no termina más, pues irracional, así que es largo y completito. Dilatación lineal. Bueno, vamos acá. Ahora que terminamos, entendimos qué es la temperatura y qué es el calor, y que hablamos de las expansiones térmicas, tanto que los termómetros se basan en las dilataciones o las expansiones térmicas de los líquidos, de los sólidos y de los gaseosos, vamos a ver cómo se mueve esto. Tenemos tres tipos de dilataciones: la dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. Nosotros vivimos en 3 dimensiones, bueno, en realidad en 4 y se dice que más, pero no importa. Me refiero a físicas 3, el tiempo sería la cuarta, ¿no? O sea, nosotros todo lo que vemos tiene alto, ancho y profundidad. O sea que tenemos X y Z, estamos como en un R3, ¿sí? Entonces, si todo es volumétrico, ¿cómo puede ser que algo trabaje con una dilatación lineal o que algo trabaje con una dilatación superficial? Ok. El elegir si es una dilatación lineal, si es una dilatación superficial o si es una dilatación volumétrica, va a tener que ver específicamente, ¿sí?, con lo que estoy analizando. Supónganse, ¿por qué las calles tienen juntas? O sea, hay un bloque de cemento y cada tanto aparece una junta de brea. ¿Por qué aparece esa junta de brea? ¿Y qué pasa si no está esa junta de brea? Bueno, los constructores han analizado la situación y dijeron, che, si hacemos un bloque grande, se quiebra. ¿Y por qué se quiebra? Y porque evidentemente sometido a las temperaturas ambientes y a los cambios de temperaturas, esa ínfima o mínima dilatación que pueda llegar a tener el bloque de cemento produce que no tenga lugar hacia dónde ir y entonces se quiebre. Y de ahí que se le dio las juntas de brea. Esas juntas de brea me da un espacio, la brea es un material mucho más elástico, entonces le da el espacio a que los bloques de cemento dilaten en verano y contraigan en invierno, sin que esa junta se vea modificada porque es un material elástico. Y de esa forma, ¿qué logro? Que mis bloques de cemento no se rompan en la dilatación que ocurre en el verano. Pero entonces, cuando hacen los análisis, ¿cómo lo analizan? Y lo van a analizar linealmente. Y yo estoy hablando de un bloque, y si lo miro es como un panel. O sea, en mi cabeza, automáticamente, lo que viene en juego es que su dilatación es de ancho y de largo, pero no la profundidad que va hacia abajo, que es la tierra. Me preocupa más el ancho y el largo, o sea que estoy hablando de la superficie. Quiere decir que entonces, si yo quisiera saber cómo se mueven estos bloques, trabajaría con una dilatación superficial. ¿Qué pasa con los ferrocarriles? Y bueno, los ferrocarriles tienen sus rieles, y sus rieles son longitudinales. También tienen un ancho, un largo y una profundidad. Pero ¿qué es lo significativo del riel y el largo? Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar para saber cuánto espacio tengo que dejar entre riel y riel para que no, la vía no se me haga una viborita? Y bueno, esa dilatación la tengo que manejar linealmente. Ahora, si yo necesito saber, por ejemplo, no sé, en el caso que vimos recién, el termómetro de gas, y voy a estar trabajando con un volumen, porque lo que dilata es el gas volumétricamente, ¿sí? O no, se contendrá y después se verá el juego de presión y temperatura, que ustedes ya han visto esas leyes
en química, pero voy a jugar con algo volumétrico. Entonces, a pesar de que todo tiene volumen, si yo trabajo con lineal, superficial o volumétrico, va a depender específicamente del caso que estoy analizando. ¿Qué es lo más significativo que está expandiendo? ¿Lo lineal, lo superficial o lo volumétrico? Entonces lo que aparece es que cada material tiene lo que se denomina su coeficiente de expansión lineal promedio. Está tabulado. El aluminio tiene uno, el latón y el bronce tiene otro, el cobre tiene otro, el vidrio tiene otro. Y fíjense que las unidades de esto es grado centígrado a la -1. O sea que el coeficiente de expansión me dice cuál va a ser este número que me relaciona la expansión con los grados centígrados. Por cada grado centígrado, ¿cuánto va a expandir? ¿Sí? A ese se le denomina, al lineal se le denomina alfa. Pero si yo voy a estar trabajando con alcohol, benceno, cetona, que son líquidos, no puedo establecer un coeficiente de expansión lineal. Tengo que establecer el volumétrico porque pues, son líquidos o gases. En el caso de ellos, sí o sí establezco el coeficiente de expansión volumétrico. Ahora vamos a ver que en el caso de los sólidos, este coeficiente de expansión volumétrico, que acá dice beta, pero no es beta, es gamma, hay que corregirlo. Van a ver que este gamma, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es gamma? Bueno, ahora se los muestro para no dibujarlo que me queda feito. Este tiene una relación con el lineal y el superficial también va a tener una relación con el lineal. Entonces, según el tipo de material, va a tener cuánto expanden. Por ejemplo, si yo relaciono el aluminio con el latón, voy a decir, bueno, si el aluminio es 24 por 10 a la -6 y el latón o el bronce es 19, lo que estoy diciendo es que el aluminio expande más por grado centígrado que el latón o el bronce. Entonces, mirando las tablas, yo puedo saber a priori con qué voy a jugar. Eso quiere decir que si nosotros acá teníamos, en este caso, este termómetro bimetálico, ¿sí? Tenía bimetálico, son dos metales, uno expande más y otro expande menos. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver eso. Bien, entonces, ¿cómo es la dilatación lineal? Bueno, nuestra ecuación de dilatación lineal es delta L, o sea, la variación de longitud que tenga la barra entre una temperatura y otra temperatura, va a ser igual a la longitud inicial, que sería esta que está acá. Esta es mi longitud inicial, ¿sí? Esta. Y esta que está acá sería mi longitud final. Este sería mi L, ¿sí? Entonces tengo un L0, mi temperatura inicial, y un L a temperatura final, siendo que voy de 20 a 80. Si fuera de 80 a 20, es al revés. Esta sería mi L0, o sea, mi longitud inicial, y esta sería mi longitud final. Entonces, este delta L, esta variación de longitud va a ser igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación térmica lineal, acá aparece el alfa, por el delta T. Y este alfa lo voy a tener que buscar tabulado de acuerdo al material con el que esté trabajando. Entonces, de esta forma yo puedo saber cuánto dilata sería esta diferencia entre inicio y fin, o cuál va a ser mi largo final de este bloque lineal. ¿Está bien? De la misma forma, puedo hacer la dilatación superficial. Pero ahora, ¿qué tengo que considerar? Y voy a tener que considerar no solo el largo, sino también el ancho. O sea, ahora considero esto y esto. Eso me va a dar una superficie. Por ejemplo,
Nosotros, ¿cómo sacamos la superficie de un cuadrado? Como base por altura. ¿Está bien? Base por altura. ¿Sí? Entonces, base por altura tengo mi superficie final. Eso sería toda esta superficie. Entonces, ¿ahora qué tengo? Bueno, cuando dilata, en caso de que sea dilatación y no contracción, recuerden que si contrae voy de 80 a 20, entonces ¿qué tengo? Mi nuevo A y mi nuevo B. Y de acuerdo a eso, otra vez voy a obtener mi nueva superficie. ¿Está bien? Entonces, mi delta S, ¿qué es el delta S? Y acá voy a tener mi S inicial. Y acá voy a tener mi superficie final. Entonces, ¿qué es el delta S? Y la superficie final menos la superficie inicial. ¿Y a qué va a ser igual eso? Bueno, como ahora, antes nosotros teníamos el largo y el largo solo, ¿no? Acá nosotros considerábamos solo el largo, pero ahora a este largo le pusimos un ancho, o una altura, o una profundidad, ¿sí? Al ponerle un ancho, una altura, una profundidad, este L se transforma en nuestra superficie y ahora nuestro coeficiente, que es beta, es el coeficiente superficial, ¿sí? De dilatación, tiene una relación con el alfa que es 2 veces el alfa. O sea que nosotros que tenemos tabulado beta, alfa o gamma, que es el volumétrico. No, en el caso de los sólidos solo tenemos tabulado el alfa, pero yo después lo puedo transformar. 2 alfa, ¿sí? Es igual a beta y 3 alfa es igual a gamma. ¿Por qué? Porque fíjense que esto va a salir de un desarrollo donde es base por altura. Antes teníamos solo base, ahora es base por altura. Y cuando vaya al volumen, ¿qué tengo? Base por altura por profundidad. Entonces de ahí sale que el alfa, ¿sí?, se transforma en beta siendo 2 alfa y después en gamma siendo 3 alfa. Esto siempre para sólidos. Líquidos se tabula directamente el volumétrico, ¿sí? Entonces, ¿qué aparece acá? Aparece esto. Aparece directamente. Ahora, ¿qué tengo? Tengo ancho, largo, ¿sí? Y alto. Entonces de ahí tengo A, B, C y aparece mi volumen. Entonces, ¿cómo va a ser mi dilatación volumétrica? Y mi dilatación volumétrica va a ser igual al volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica por la diferencia de temperatura entre el objeto en situación final e inicial.